El frío tacto del basalto no suele inspirar asombro en los ingenieros geofísicos, pero hoy era diferente. Lucía presionó la palma de su mano contra la rugosa superficie del Moa y, por un instante, pareció como si la piedra respondiera. No era el calor de una criatura viva, no, era una sutil vibración de alta frecuencia que reverberaba en sus huesos, resonando con el ritmo de su corazón. Lucía, ¿me oyes?, preguntó la voz de su asistente, un joven llamado Thomas, apagada a través de los auriculares. Lucía no respondió, cerró los ojos, completamente concentrada en las sensaciones. Bajo su palma yacía el gigante, una de las estatuas más majestuosas de Autongariki, 14 toneladas de piedra, contemplando en silencio la puesta de sol sobre el océano Pacífico durante siglos. Pero ahora, este monolito ya no guardaba silencio. En su interior, bajo capas de toba y polvo antiguo, algo zumbaba. Era el sonido de un transformador, pero mucho más puro, casi musical. Toma la lectura del segundo sensor, Thomas, dijo finalmente Lucía, sin abrir los ojos. Su voz era serena y profesional, aunque una premonición crecía en su interior, una sensación que, como auténtica escéptica y científica, estaba acostumbrada a reprimir. Comprueba el rango de frecuencia entre 15 y 20 hercios. Lucía Valdés no creía en fantasmas, extraterrestres ni en las maldiciones de los antiguos reyes de Rapa Nui. Para ella, el mundo consistía en vectores, fórmulas y ondas sísmicas. Había llegado a la isla de Pascua con un contrato con Orion Geotech, una corporación oficialmente dedicada a la exploración de grietas submarinas y, extraoficialmente, a la búsqueda de nuevas formas de extraer energía geotérmica. Su tarea consistía en escanear el suelo para asegurarse de que la instalación de nuevas plataformas de perforación a 10 millas de la costa no provocara el colapso de las plataformas históricas. Pero la isla la recibió con un misterio que desafiaba cualquier libro de texto. Lucía, eso es imposible, se acercó Thomas, mirando la pantalla de la tableta. La frecuencia es estable, 18,2 hercios. Es una onda sinusoidal perfecta. La naturaleza no crea ondas tan puras, sobre todo dentro de un trozo de toba volcánica. Lucía finalmente abrió los ojos y miró la estatua. Las enormes cuencas oculares vacías del Moai ahora parecían no solo agujeros en la piedra, sino lentes enfocadas a un foco invisible. Así que no es solo toba, concluyó. Lucía era una mujer de acción. A sus 34 años, había trabajado en las minas de Atacama y en plataformas petrolíferas de Noruega. Estaba acostumbrada a las duras condiciones y a hombres que no la tomaban en serio hasta que empezó a citar la termodinámica. Allí, en una diminuta mota de tierra en medio de un vasto océano, se sentía como si estuviera en un laboratorio donde alguien hubiera olvidado apagar el equipo. Prepara el ecógrafo, ordenó. Quiero saber qué hay en el centro de esta estatua, no en la superficie, sino en el núcleo mismo. Pero, Lucía, esto es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Si nos pillan realizando un escaneo profundo sin permiso, Thomas, si esta cosa vibra, significa que ha acumulado una energía colosal. Si no la estudiamos, la UNESCO pronto estará custodiando un montón de escombros en el fondo del océano. Adelante. Mientras Thomas manipulaba los cables, Lucía se acercó al borde de la plataforma. El mar estaba agitado hoy. Olas pesadas y plomizas se estrellaban contra los acantilados costeros, escupiendo chorros de espuma. En algún lugar más allá del horizonte, las luces de la plataforma de perforación Orión parpadeaban como los ojos de un depredador. La corporación tenía prisa. Habían comenzado las perforaciones de prueba en alta mar esta mañana, y fue entonces cuando, por una extraña coincidencia, comenzó el rugido. De repente, el suelo bajo los pies de Lucía tembló. No fue la sacudida habitual a la que estaban acostumbrados los chilenos. Fue un espasmo agudo y breve, como si la isla hubiera recibido una descarga eléctrica. Lucía, gritó Thomas, apenas manteniéndose en pie. Mira la pantalla. Lucía corrió hacia el monitor. La imagen del ultrasonido apareció lentamente en la pantalla. Primero, aparecieron los contornos de la capa exterior de la estatua, piedra porosa, pero justo en el centro, donde estaría una columna vertebral humana. El escáner reveló algo más, una varilla densa y perfectamente lisa de material que reflejaba la señal con tanta fuerza que el programa empezó a mostrar un error. La densidad es desorbitada, susurró Lucía. No es piedra, es metal, aleación de titanio o algo aún más resistente, y se extiende desde la cabeza de la estatua hacia abajo, a través de la plataforma hasta las profundidades del lecho rocoso de la isla. Volvió a mirar al gigante. Ahora no parecía un ídolo antiguo. Vio ante ella una compleja construcción de ingeniería. La estatua no era un objeto de culto, era una antena, o un pistón. En ese momento, el zumbido en la piedra cambió de tono. De un bajo grave, se convirtió en un tic-tac distintivo. Tic, tic, tic. Lucía sintió que se le erizaban los pelos de los brazos. Esto no era misticismo, era activación, un mecanismo antiguo, inactivo durante millones de años. Acababa de recibir una señal de la plataforma Orión y comenzaba su cuenta regresiva. Thomas, empaca tus cosas, dijo Lucía rápidamente, con voz dura. Tenemos que salir de aquí. ¿Por qué? Apenas estamos empezando. Lee, porque soy ingeniera. Thomas,
y acabo de darme cuenta de que esta estatua no es un monolito. Es parte del sistema de conexión a tierra, y si se ha despertado, significa que hay una tensión acumulada en algún lugar allá abajo que la isla ya no puede contener. Se giró para mirar a Utongariki por última vez, y el corazón le dio un vuelco. Con los últimos rayos del sol poniente, le pareció que la enorme cabeza del Moai se inclinaba hacia adelante, apenas una fracción de milímetro. «Corramos», susurró Lucía, agarrando su bolsa de equipo. El anzuelo estaba lanzado. El pulso de la piedra se convirtió en el pulso de la isla misma, y Lucía Valdés comprendió que las leyendas Rapanui de estatuas andantes no eran una metáfora, sino una descripción técnica de lo que sucedería esa noche. El coche de Lucía, una vieja y polvorienta camioneta, avanzaba a toda velocidad por el camino de tierra, dejando una estela de polvo rojo a su paso. En el retrovisor, Utongariki se disolvía lentamente en el crepúsculo, convirtiéndose en una hilera de bordes negros e irregulares contra el cielo carmesí. Thomas permaneció en silencio, agarrado al pasamanos de la puerta. Su rostro, pálido a la luz del salpicadero, expresaba una mezcla de incredulidad y fervor profesional. Lucía, más despacio, consiguió decir finalmente, «¿Entiendes lo que acabamos de ver, verdad? Si de verdad hay un núcleo de titanio, lo cambia todo. Historia, arqueología, física, ni los polinesios con raspadores de piedra podrían haber hecho esto. No me importa la historia, Thomas», espetó Lucía, sin apartar la vista del camino. «Me preocupa la física del proceso. El titanio es un excelente conductor e increíblemente resistente a la corrosión. Si estas varillas recorren toda la isla, entonces los moais no son solo adornos, son electrodos, o amortiguadores». Se detuvo en seco al borde de un acantilado con vistas a la bahía de la Pérouse. Mar adentro, las luces de la plataforma Orión 1 brillaban como una constelación siniestra. La corporación había comenzado a perforar en aguas profundas precisamente donde, según los cálculos de Lucía, discurría la principal falla tectónica de la placa de Nazca. Lucía sacó su tableta y abrió el modelo 3D de la isla que había estado compilando durante las últimas 3 semanas. Superpuso los nuevos datos del escaneo al mapa de la ubicación de las estatuas. «Mira», señaló la pantalla, «estamos acostumbrados a pensar que los moais están colocados al azar u organizados por clanes, pero observa los vectores». Thomas se acercó. Lucía conectó las ubicaciones de Utongariki, Rano Raraku y Anaquena. Una cuadrícula geométrica perfecta apareció en la pantalla. No era una simple disposición, era un circuito integrado. Parece una jaula de Faraday», susurró Thomas. «O un sistema de amortiguación sísmica». «Exactamente». Lucía pulsó rápidamente las teclas. La isla de Pascua se encuentra en uno de los puntos más inestables del Océano Pacífico. Aquí convergen 3 microplacas. Según las leyes de la geología, Rapa Nui debería haberse hundido bajo el agua hace miles de años debido a su constante actividad. Pero sigue en pie. ¿Por qué? Amplió la imagen. Porque estas estatuas actúan como estabilizadores. Varillas de titanio se extienden cientos de metros de profundidad, perforando la corteza, liberan el exceso de presión y electricidad estática de vuelta al manto o, por el contrario, refuerzan la roca. Los ingenieros de la antigüedad crearon un sistema para controlar la tectónica, y Orión, con sus perforaciones, penetró directamente en su componente activo. El suelo volvió a temblar. Esta vez, la sacudida fue más fuerte. Dentro del coche, la radio, sintonizada en la frecuencia de seguridad corporativa, crepitó. Todas las estaciones. Una voz autoritaria con el acento distintivo de Santiago se escuchó a través de la estática. «Actividad anómala detectada en el sector 4. Repito, actividad anómala. ¿Valdés está al teléfono?» «Lucía, contesta». Lucía frunció el ceño y apagó la radio. «Diego, ese vigilante de Orión sabe algo. O sospecha algo. ¿Por qué no le contestas?» Thomas se puso nervioso. «Es nuestro jefe». «No es nuestro jefe, Thomas. Es el controlador. ¿No te has dado cuenta de que su proyecto geotérmico parece más una operación militar? Diego no es geofísico. Es especialista en recursos no convencionales. Si se da cuenta de que los moais son máquinas, no los salvará. Intentará desmantelarlos». Lucía salió del coche. El viento del océano se había vuelto frío y cortante, con olor a ozono, como antes de una potente tormenta. Pero el cielo estaba estrellado. La electricidad flotaba literalmente en el aire. Fue al maletero y sacó un osciloscopio portátil. «¿Qué haces?» Thomas la siguió. «Estoy probando una teoría. Si los moais forman parte de un circuito, debería haber una diferencia de potencial entre ellos». Introdujo 2 sondas en el suelo, a 5 metros de distancia. La aguja del dispositivo no solo se movió, sino que tocó un limitador. «Dios mío». Lucía retrocedió. «El suelo está cargado. Toda la isla se está convirtiendo en un condensador gigante. La perforación de Orión ha roto el aislamiento de la falla, y ahora la energía se acumula en las estatuas. Esas vibraciones que oímos eran los fusibles funcionando, pero están fallando». Miró hacia el volcán Rano Raraku, la fábrica de las estatuas. Allí, en la oscuridad,
Parecían encenderse unas lucecitas. No eran faroles para turistas. La isla estaba cerrada a los visitantes después del atardecer. Era un resplandor frío y verdoso que emanaba de las mismas laderas del volcán. Están despertando, Thomas. De repente, en ese momento, el teléfono de Lucía vibró. El mensaje era de Diego. Corto y claro: Lucía, sé que has descubierto vacíos en Tongariki. No hagas ninguna tontería. Te veo en la sede en 20 minutos. Es un asunto de seguridad nacional. Estaba monitoreando nuestro escáner en tiempo real, dijo Lucía, apretando los nudillos sobre el teléfono. Vio la varilla de titanio. ¿Y qué hacemos?, dijo Thomas con la voz entrecortada. ¿Ir a verlo? Lucía miró el volcán y luego el mar. No, si le damos los datos, intentará forzar el sistema para que extraiga la teta, o energía, y entonces la isla se hará añicos. Necesitamos encontrar a Manu, el viejo cuidador. ¿Por qué? Solo cuenta leyendas sobre Manu, el poder mágico de los ancestros. Manu no es magia, Thomas. Lucía se puso rápidamente al volante. En la lengua Rapa Nui, Manu significa pájaro, poder y frecuencia. Una vez me dijo que su abuelo cantaba a las piedras para que se movieran. Pensé que eran metáforas, pero si los moai son mecanismos resonantes, entonces cantar es una llave sónica, un código de acceso. Aceleró. La camioneta aceleró hacia el pueblo de Angarroa. Lucía comprendió que ahora era una forajida. Para Orión, se había convertido en una testigo peligrosa, y para la isla, la única persona que comprendía la geometría de su inminente catástrofe. Por el retrovisor, vio dos pares de faros brillantes acercándose rápidamente. Diego no tenía intención de esperarla en el cuartel general. La caza había comenzado. Las luces de los perseguidores parpadeaban en el retrovisor, como los ojos de un depredador acechando a su presa por los laberintos de lava solidificada. Lucía pisó a fondo el acelerador. La camioneta rebotó sobre un bache, con la suspensión crujiendo lastimeramente, pero la maquinista no aminoró la marcha. Conocía la isla como la palma de su mano, cada curva de la costa, cada cueva erosionada por el océano. «Nos siguen», gritó Thomas, dándose la vuelta. «Lucía, son de seguridad corporativa. Tienen vehículos más potentes. ¿Qué planeas?» «Giraremos hacia las canteras», respondió secamente. «El camino se estrecha allí y sus pesadas camionetas no podrán maniobrar». En ese momento, la radio, que Lucía no había apagado, volvió a la vida, pero esta vez, no era la voz de Diego. Un zumbido bajo y vibrante atravesó la pared de estática, fundiéndose de repente en un patrón de sonido rítmico. Fue como un latido, amplificado 1000 veces. «¿Lo oyes?», Lucía asintió hacia la radio. «No es estática. Es una respuesta». El suelo bajo las ruedas se movió de repente. Una potente sacudida, de al menos magnitud 6, volcó la camioneta, casi volcándola. Más adelante, con los faros, Lucía vio una grieta serpenteando sobre el asfalto, emitiendo una columna de vapor gris. Giró bruscamente el volante, encaminándose hacia el camino de tierra que conducía al volcán Rano Raraku. A lo lejos, en el mar, donde había estado la plataforma Orión 1, estalló un resplandor azul cegador. La plataforma de perforación envió otro pulso ultrasónico a las profundidades. La corporación intentaba atravesar una capa de roca sólida, sin saber que estaban llamando a una puerta que era mejor dejar cerrada. «Activaron el gatillo», susurró Lucía, observando el destello. El pulso de la plataforma resonó con los núcleos de titanio de los moais. A la derecha del camino, en la ladera, se alzaba un solitario moai, medio enterrado, con los faros. Lucía notó algo que le puso los pelos de punta. La estatua, que había permanecido inmóvil durante siglos, empezó a vibrar. Trozos de líquen y polvo milenario cayeron de su superficie. El gigante de piedra, lentamente, con un chirrido ensordecedor, empezó a girar la cabeza hacia el océano. «Dios mío», Thomas se quedó paralizado, presionando la frente contra el cristal. «Se mueve, Lucía. La estatua está girando». No era magia. Lucía vio chorros de vapor y fino polvo de piedra escapando de debajo de la base del moai. Antiguos mecanismos ocultos en la base de la plataforma funcionaban mediante diferenciales de presión y el efecto piezoeléctrico. Una varilla de titanio dentro de la estatua actuaba como un pistón, reaccionando a la onda sísmica emitida por la plataforma. «Esto no es solo un giro, Thomas», dijo Lucía agarrando el volante. «Esto es una calibración. El sistema está detectando la dirección de la amenaza». De repente, uno de los coches que lo perseguían, a solo 50 metros de distancia, viró bruscamente. El camino bajo sus pies se desplomó. Una enorme capa de tierra se elevó, como si algo enorme hubiera despertado bajo ella. El camión de seguridad Orión salió despedido por los aires y, al volcar, se estrelló en una zanja. El segundo coche frenó bruscamente, cegando a Lucía con sus luces largas. Diego salió del coche. Su figura, con un traje táctico negro, parecía inmóvil en medio del caos. No miró el coche destrozado de sus compañeros. Su mirada estaba fija en el moai en la ladera, ahora perfectamente nivelado, que observaba con las cuencas vacías la plataforma de perforación en el océano. Lucía no esperó a que recobrara el sentido. Tiró de la camioneta hacia adelante,
adentrándose en la oscuridad de las canteras. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Thomas cuando se separaron. ¿Por qué las estatuas mirarían la plataforma? Porque la plataforma altera su programación, dijo Lucía, cambiando de tema. Imagina la isla como un organismo vivo complejo, y los Moais como su sistema inmunológico. Orión implantó un cuerpo extraño en la corteza que emite vibraciones destructivas. Las estatuas despertaron para neutralizar este ruido, y si tienen que mover las capas de tierra que pisamos para hacerlo, lo harán sin pensarlo 2 veces por los humanos. Llegaron al pie de Rano Raraku, el lugar donde una vez se esculpieron estos gigantes. Decenas de Moais inacabados se alzaban allí, incrustados en las laderas del volcán. En la oscuridad de la noche, la cantera parecía un cementerio de titanes. Pero ahora, este cementerio estaba vivo. Lucía apagó los faros. El silencio era antinatural, roto solo por el rugido lejano del océano y un extraño crujido que emanaba del subsuelo. Tenemos que encontrar a Manu, repitió Lucía, bajando del coche. Su cabaña está por aquí, detrás de las rocas. Dijo que las piedras empiezan a cantar antes de irse. De repente, la tierra volvió a temblar, pero esta vez el sonido fue diferente. Era un sonido metálico y sordo que emanaba del mismo cráter del volcán. Lucía miró hacia arriba, a lo largo de la ladera, donde se alzaban docenas de estatuas. Se iluminaban finos hilos de luz azul. La energía almacenada en las varillas de titanio comenzó a emerger a través de las grietas de la piedra. Mira, Thomas señaló hacia la cima. Uno de los Moais más grandes, con un peso de al menos 80 toneladas. Se enderezó lentamente. Su enorme base, oculta a 5 metros bajo tierra. La estatua se movió. Dio un paso corto y pesado hacia adelante, aplastando rocas y arbustos. El sonido de su suela de piedra al golpear el suelo resonó en el estómago de Lucía como un martillazo. No acaban de despertar, Thomas, dijo Lucía, encendiendo su linterna. Su luz reveló una vieja puerta de madera en la pared del acantilado. Están comenzando su marcha, y si no encontramos el código de acceso, Orión provocará un movimiento tectónico global. La isla simplemente se convertirá en el epicentro de una catástrofe. Empujó la puerta. Estaba oscuro adentro. Olía a hierbas secas y madera vieja. Manu, ¿estás aquí?, gritó. Desde las profundidades de la cueva llegó un canto ronco y rítmico. Un anciano estaba sentado en el suelo, rodeado de tablillas talladas de rongorongo, y su voz coincidía con la frecuencia del zumbido que Lucía había oído en la radio. No se giró. Llegas demasiado tarde, hija del ingeniero, dijo, sin dejar de cantar. El hierro de la tierra le ha hablado al hierro del cielo. Ahora las piedras caminarán hasta encontrarse con el mar. Dentro de la cueva de Manu, el tiempo parecía ralentizarse, convirtiéndose en una sustancia espesa impregnada de aroma a sándalo quemado y miedo primigenio. Las paredes, cubiertas de petroglifos, vibraban débilmente al ritmo del cántico del anciano. Lucía dio un paso al frente. Sus botas crujieron sobre la ceniza esparcida por el suelo. Thomas se detuvo en la entrada, reticente a entrar en un espacio que contrastaba tan marcadamente con su mundo de sensores y monitores. Manu, escúchame, dijo Lucía, agachándose junto al anciano. Esto no son espíritus ni magia. La corporación Orión usa frecuencias ultrasónicas para perforar en alta mar. Estas frecuencias resuenan con el material dentro de las estatuas. No solo se mueven, ejecutan un programa de estabilización integrado en ellas. Manu abrió lentamente los ojos. Sus pupilas, llenas de cataratas, parecían reflejar el resplandor azul que emanaba de las laderas del volcán. Dejó de cantar y un silencio aplastante invadió la cueva, roto solo por los fuertes golpes del exterior, las pisadas de los Moais. Programa, sonrió el anciano con amargura, saboreando la nueva palabra. Tú lo llamas programa, yo lo llamo Tane. El alma de la piedra. Mis antepasados no las construyeron, solo las cuidaron, como perros dormidos. Pero ahora los perros han olido sangre en el agua. Una punta de hierro en el océano, señaló hacia la plataforma de Orión. Es veneno, la tierra intenta expulsarla, y los Moais son sus manos. De repente, el rugido de un potente motor sonó afuera, y la brillante luz de los focos atravesó la oscuridad de la cueva, obligando a Lucía a cerrar los ojos. Unos pasos pesados sobre la grava anunciaron la llegada de aquellos a quienes más temía. La silueta de Diego apareció en la puerta. Lucía impecable incluso en medio del caos, una chaqueta de asalto negra, una funda en la cadera y una tableta en las manos, cuya pantalla brillaba con gráficos sospechosamente similares a los de Lucía. 3 agentes con rifles de asalto de cañón corto estaban detrás de él. Una escena preciosa. Lucía. La voz de Diego era tan impasible como el zumbido del generador. Esconderse con el hechicero local. Es tan romántico, pero no tenemos mucho tiempo. Ya te habrás dado cuenta de que los Moais son actuadores piezoeléctricos alimentados por energía geotérmica, ¿verdad? Lucía se levantó lentamente, ocultando a Mana. Me doy cuenta de que te has vuelto loco. Diego, sigues perforando, sabiendo que estás provocando un colapso sísmico. No quieres la energía. Quieres tomar el control del propio sistema de control de la corteza. Diego se adentró en la cueva, ignorando el equipo que Thomas le señalaba.
Pasó el dedo por una de las tabletas Rongorongo. Orión no busca petróleo. Buscamos el motor mundial. Imaginen una tecnología que pudiera amortiguar los terremotos. O, por el contrario, crearlos. En cualquier parte del planeta. La isla de Pascua es un panel de control dejado por una civilización que entendía la física mejor que nosotros. Y tú, Lucía, me ayudarás a descifrar la clave de frecuencia. No te ayudaré a destruir la isla, espetó. La isla ya está condenada. Diego giró la pantalla de la tableta hacia ella. Tus datos lo confirman, las estatuas están emergiendo de sus nidos. Cuando abandonen las plataformas AU, el circuito eléctrico se romperá. La carga acumulada fluirá hacia la falla. Se producirá una explosión que provocará un tsunami de 200 metros de altura. Chile, Perú, Australia, todo será arrasado. La única forma de detenerlo es interceptar el control a través del nodo central. Hizo una pausa, con un brillo depredador en los ojos. Y ese nodo está justo debajo de nosotros. En la cantera de Rano Raraku. Manu habló de repente, con voz baja y amenazante. Buscas el corazón del volcán, hombre de negro, pero no aceptará tu frío metal. Buscas controlar aquello que solo debería obedecer al canto de la tierra. Diego asintió a uno de sus hombres, quien apartó bruscamente al anciano. Guarda las canciones para los turistas. Necesito tus medidas. Valdés, ¿dónde está el pucao? Los sombreros de copa rojos de las estatuas, ¿no son tocados? ¿Son emisores de banda ancha? Lucía sintió un escalofrío en el estómago. Diego era más listo de lo que pensaba. Había llegado a la misma conclusión. Los pucaos, hechos de escoria de basalto rojo, eran porosos y tenían una estructura diferente. De hecho, podían servir como resonadores o antenas para enfocar las ondas. Sin el código de acceso, lo arruinarás todo, dijo Lucía, acercándose a Diego. Tus impulsos desde la plataforma son demasiado bruscos. Eres como golpear un violín con un mazo. Precisamente por eso estás aquí. Diego guardó su tableta y tocó la empuñadura de su pistola, más como advertencia que como agresión. Vamos a la parte baja de la cantera. Hay un Moai allí, aún no completamente separado de la roca. Lo llamaremos el procesador principal. Conecta tus sensores y encontraremos la frecuencia de pacificación correcta. En ese momento, el suelo volvió a temblar. Pero esta vez el impacto vino acompañado de un ensordecedor chirrido de metal contra la piedra. El rugido se volvió insoportable. Uno de los agentes afuera gritó. Lucía corrió hacia la salida y se quedó paralizada. Uno de los Moai gigantes, de pie en la ladera, se irguió. Sus ojos eran incrustaciones de coral blanco, que los arqueólogos creen las piedras, que habían sido mera decoración. Brillaron repentinamente con una luz interior. La estatua de 40 toneladas dio un paso y el suelo bajo sus pies se hundió. Pero no solo caminaba, transmitía una onda. Han empezado a sincronizarse, susurró Lucía. Diego, si no detenemos la plataforma ahora mismo, la resonancia destruirá toda la vida de la isla en una hora. Primero la llave. Diego la agarró del codo. Abajo en la cantera. Rápido. Lucía se volvió hacia Manu. El anciano permanecía inmóvil, sus labios moviéndose de nuevo en un cántico silencioso. No los miraba. Miraba a través de las paredes. ¿Dónde? En las profundidades de la isla. Despertaban sombras que la gente confundía con piedras. La cacería de la corporación Orión se había convertido en una carrera contra la muerte. Y Lucía comprendió que su tarea ahora no era solo sobrevivir, sino engañar a Diego y al antiguo mecanismo antes de que el acorde final de esta sinfonía de piedra borrara la isla de la faz de la tierra. El descenso a las galerías inferiores de Rano Raraku fue como sumergirse en la garganta de una bestia dormida. La luz de potentes linternas tácticas revelaba bóvedas irregulares, que aún conservaban restos de herramientas antiguas. Pero cuanto más descendían, menos se parecían estas paredes a una cantera típica. Lucía lideraba el grupo, sintiendo como el aire húmedo se volvía pesado y electrizante. Bajo sus pies, la tierra dio paso a una composición perfectamente lisa y oscura que no podía ser obra de tribus primitivas. Diego lo seguía con su tableta en la mano. Sus hombres miraban a su alrededor con cautela, con los dedos en los gatillos. Tomás, en la retaguardia bajo la atenta mirada del mercenario, apenas respiraba de miedo, pero la curiosidad profesional lo obligaba a registrar cada fluctuación del campo magnético. Alto, dijo Lucía levantando la mano. Una losa colosal, semienterrada en la roca, bloqueaba el paso. Era Tepito Cura, un Moai inacabado que, según la leyenda, estaba destinado a ser el más grande de la isla. Tenía más de 21 metros de largo, pero ahora Lucía veía más que un simple vacío. La estatua yacía en una cuna hecha de un complejo sistema de barras colectoras de cobre y aislantes, que parecían costillas curvas gigantes. Esto no es una cantera, susurró Lucía, acercándose a la base del gigante. Es una cadena de montaje, y este Moai no está inacabado, está en fase de carga. Valdés, ve al grano. La empujó Diego bruscamente hacia una consola que parecía un altar plano de basalto cubierto de símbolos rongorongo. La plataforma Orión 1 informa un aumento en el pulso de retorno. Si no le damos al sistema una señal de estabilización, la isla empezará a vibrar a una frecuencia de destrucción en 40 minutos. Conectar. Lucía sacó su analizador acústico.
Le temblaban los dedos al conectar las ondas a la superficie del altar. En cuanto los contactos tocaron la piedra, los símbolos de la consola emitieron un tenue destello naranja. No se trataba de electricidad en el sentido convencional, sino de un efecto piezoóptico causado por la colosal presión dentro del dispositivo. Manu hablaba de canciones, dijo Lucía, mirando las líneas de datos que se desplazaban. Diego, tus sensores captan ruido, pero no escuchan armónicos. Las leyendas de Rapa Nui no son cuentos de hadas. Son códigos acústicos encriptados. Cada canción de Manu corresponde a un modo específico de funcionamiento de estos mecanismos. Entonces canta, Lucía, rió Diego entre dientes. O haz que cante esta computadora. Empezó a ajustar el generador de frecuencia. El primer impulso, un sonido grave y gutural, hizo temblar toda la cueva. El enorme Moai en su base respondió con un clic corto y agudo. Demasiado brusco. Ajustó Lucía rápidamente. Necesito una referencia. Thomas, reproduce la grabación que hicimos en la cueva de Manu. Thomas activó rápidamente el archivo de audio. La voz del anciano, superpuesta al análisis espectral, llenó la mazmorra. En ese momento, ocurrió algo increíble. Los símbolos del altar comenzaron a cambiar de color. Al ritmo de la voz de Manu, el naranja dio paso a un violeta suave y luego a un azul intenso. El zumbido de las paredes comenzó a desvanecerse, reemplazado por una vibración suave y relajante. «Entendido», exclamó Thomas. «La resonancia se está estabilizando. El sistema está absorbiendo el exceso de energía de la grieta». Diego entrecerró los ojos, mirando la pantalla. «Excelente. Ahora pon el sistema en modo de contención activa. Quiero que la energía no solo se extinga, sino que se concentre en el acumulador central». «No lo entiendes», exclamó Lucía. «Si empezamos a acumularlo manualmente, crearemos una onda tectónica dirigida. La isla la resistirá, pero la costa de Chile será engullida por la ola que creará tu Orión. Prometiste detener la catástrofe, no redirigirla. Prometí proteger los intereses de la corporación», señaló Diego a sus hombres. Apuntaron con sus armas a Lucía y Tomás. «Esta isla es la lente perfecta. Con ella, podemos controlar la presión en la placa de Nazca. Nos convertiremos en dioses de la tectónica. Sigue programando, Valdés, o tu asistente probará la teoría del hueco del ascensor en sí mismo». Lucía miró a Tomás y luego al gigante de piedra dormido. Sabía que Diego estaba cometiendo un error fatal. El antiguo sistema no era un arma, era un mecanismo de seguridad. Intentar usarlo para un ataque sería como intentar acelerar un reactor nuclear quitándole las barras de grafito. «De acuerdo», dijo en voz baja, volviendo a la consola. «Lo haré, pero necesito a Manu aquí. Sus canciones tienen una segunda parte, la partida de las piedras. Sin ella, no podré bloquear la liberación». «Manu ha muerto», dijo Diego, sin siquiera darse la vuelta. «Se resistió cuando intentamos llevárnoslo. Su tiempo se acabó. Ahora es nuestro momento». El mundo de Lucía se oscureció por un instante. El anciano, el único guardián de la verdad de esta isla, había muerto por la avaricia de personas que no podían ver más allá de sus propios gráficos de ganancias. Sintió una rabia fría y calculadora hirviendo en su interior. «Lo mataste», susurró. «Eliminé el obstáculo». Diego se acercó. «Tienes 30 minutos. Lucía, empieza a bombear energía, o encontraré la manera de congelarte. Te obligaré a hacer esto». Lucía miró los símbolos de Rongorongo. Recordó las últimas palabras de Manu: «Las piedras se moverán hasta tocar el mar». Se dio cuenta de que el anciano no solo se refería al movimiento físico, hablaba del acorde final, un reinicio completo del sistema. «Empiezo», dijo, deslizando rápidamente los dedos por la consola, introduciendo parámetros, pero no estaba introduciendo el código de acumulación, estaba introduciendo el algoritmo de resonancia en cascada. Estaba a punto de iniciar un proceso que los Moai solo habían realizado una vez, en el momento de su creación. Estaba a punto de activar el escape. Si la isla tenía que hundirse para evitar convertirse en un arma en manos de Diego, estaba lista para apretar el gatillo. En lo profundo de Rano Raraku, el procesador principal comenzó a brillar desde dentro. Los ojos del gigante inacabado brillaron con una llama blanca, y la tierra tembló con el primer impulso, verdaderamente destructivo. El despertar ha entrado en su fase final. La cueva se llenó de un sonido imperceptible para los oídos, penetraba toda la superficie de la piel, penetraba los pulmones y hacía vibrar el diafragma a un ritmo frenético. Era la voz del planeta mismo, amplificada por los resonadores de titanio de los Moais. Lucía vio finas líneas de luz azul cegadora recorrer el cuerpo del gigante de Pito Cura, delineando una compleja red de canales dentro de la piedra. No se trataba de una iluminación decorativa, sino de energía que circulaba por circuitos antiguos. Diego observó con atención las lecturas de su tableta. El estruendo de las bóvedas de la cantera al derrumbarse no lo perturbó. Sus ojos reflejaban el triunfo de quien había encontrado la llave del tesoro de los dioses. «Sí, las lecturas están subiendo», gritó, intentando hacerse oír por encima del rugido. «Los acumuladores de la plataforma Autongariki están registrando un aumento exponencial de carga». «Continúa»,
Valdés, solo un poco más y podremos modular este flujo. Lucía no respondió. Sus dedos revoloteaban sobre la consola de basalto. Le mentía a Diego. Cada segundo de su trabajo estaba destinado a sobrecargar el sistema de tierra. Sabía que si los moais permanecían en sus nidos, Diego los convertiría en cañones. Pero si se marchaban, abandonarían físicamente sus posiciones. El circuito se rompería y la energía se disiparía por toda la plataforma oceánica, sin dañar la costa, pero destruyendo para siempre la capacidad de controlar la tectónica. Lucía, ¿qué haces? Thomas se arrastró hacia ella, con el rostro desencajado por el horror. Mira el sismógrafo. Las estatuas en la superficie han empezado a moverse erráticamente. No se mueven erráticamente, Thomas, susurró Lucía, introduciendo la última combinación de símbolos que había memorizado de las tabletas de Manu. Se están moviendo a posiciones de despliegue. En ese momento, un sonido como el de una supernova explotó afuera. Incluso en las profundidades, sintieron el impacto. Una poderosa sacudida hizo volar a la gente, derribando incluso a los mercenarios de Diego. Lucía vio al enorme Moai en su cuna contraerse. Sus párpados de piedra, fusionados a sus mejillas, se abrieron, revelando lentes de obsidiana pulida. Diego, hemos perdido contacto con la plataforma, gritó uno de los operativos, presionando la palma de la mano contra el auricular. Señor, la plataforma de perforación Orión 1 acaba de ser aplastada. Una ola, se acerca una ola enorme. Diego se quedó paralizado por un momento, con la confianza desfalleciendo. ¿Qué aplastado? ¿Qué ola? Estamos monitoreando el proceso. No estás monitoreando nada. Lucía se levantó, apoyándose en la consola. Sus ojos brillaban con una luz fanática. Has despertado algo creado para contener el océano, no para jugar con él. Mira las cámaras. Si aún funcionan. Diego golpeó frenéticamente la pantalla de la tableta. Una imagen granulada de las cámaras de vigilancia de la costa de Anaquena apareció en el monitor. Lo que vieron hizo retroceder a los mercenarios. Decenas de moais en las laderas de Rano Raraku emergieron de sus fosos, gigantes de entre 20 y 80 toneladas. Lentamente, con la dignidad de dioses antiguos, avanzaban hacia la orilla. Con cada paso, el suelo se hundía medio metro, y la onda sísmica se registraba como un terremoto localizado. No era magia. Lucía podía ver a través de la cámara termográfica cómo potentes pistones geotérmicos operaban bajo las bases de las estatuas, aprovechando el vapor sobrecalentado de las profundidades del volcán. Se dirigen al agua, susurró Thomas. ¿Por qué al agua? Para crear una barrera, respondió Lucía. Las estatuas rodearán el perímetro de la isla, completando el circuito exterior. Crearán un escudo electromagnético que repelerá el tsunami causado por la perforación. Pero para que eso suceda, necesitan abandonar la cantera, todas y cada una de ellas. En ese momento, Tepito Cura, el coloso de su cueva, emitió un sonido similar al crujido de metal al rasgarse. La placa a la que estaba sujeta comenzó a elevarse. Pesadas barras de cobre se desprendieron de sus fijaciones en una lluvia de chispas. Se escapa, gritó Diego. Deténganse, Valdés, recuperen el control. Si esta unidad sale del circuito, lo perderemos todo. Sacó su pistola y apuntó a la cabeza de Lucía. Introduzcan el código de anulación. Ahora. Lucía lo miró directamente a los ojos. En ese momento, no sintió miedo. Sintió el poder de la isla latir bajo sus botas. No hay código de cancelación. Diego, la canción de Manu fue tu última advertencia. Has elegido la guerra contra la tierra, y ahora simplemente te está expulsando. El techo de la cueva comenzó a derrumbarse. El enorme moai se separó por completo de su lecho. Su movimiento era fluido, casi grácil para su peso. Giró en el reducido espacio, y su enorme hombro derribó una de las columnas que sostenían el techo. Todos atrás, ordenó Diego, al darse cuenta de que la cueva se estaba convirtiendo en una fosa común. A la salida, traigan las tablillas. Tomás, corre. Lucía agarró a su ayudante del brazo y lo arrastró hacia el estrecho pasaje lateral que había visto antes. Tras ellos, resonaban los gritos de los mercenarios y el estruendo de las rocas al caer. El moai principal de la cantera se abría paso, literalmente separando las rocas con su cuerpo. La energía en su interior alcanzó un punto crítico. Toda la mazmorra estaba bañada por una cegadora luz azul. Lucía y Tomás corrieron por oscuros túneles, guiados únicamente por las vibraciones de las paredes. Oyeron la isla gemir y transformarse. No era el fin del mundo. Era una recalibración masiva de un mecanismo cuya existencia la humanidad ni siquiera sospechaba. Cuando finalmente atravesaron uno de los conductos de ventilación, una escena apocalíptica se desplegó ante ellos. La noche sobre Rapa Nui se vio desgarrada por destellos de relámpagos azules que se disparaban desde las cimas de los volcanes. Y abajo, en las llanuras, las sombras se movían a la luz de la luna, gigantescas, lentas, inexorables. Los moai se movían. La isla entera estaba en movimiento. Y en medio de este caos, Lucía comprendió, su escape apenas comenzaba, porque Diego no era de los que se daban por vencidos, ni siquiera cuando la naturaleza misma estaba en su contra. El aire exterior estaba impregnado de un fuerte olor a ozono y azufre.
Lucía y Thomas se encontraban al borde de una cornisa técnica, observando cómo la ladera del volcán Rano Raraku se transformaba literalmente en un caos. El enorme Moai Tepito Kura, tras abrirse paso desde las capas inferiores, se alzaba sobre la cantera como un titán surgido del Hades. Su movimiento no era una caída, sino una marcha controlada. A cada paso, excavaba antiguos senderos en la roca, dejando tras y surcos de los que emanaba vapor sobrecalentado. Lucía, mira allí. Thomas señaló hacia el sur, hacia la costa, donde el océano debería haber bañado pacíficamente las rocas. Ahora había un muro de oscuridad, el horizonte se había desvanecido. Una enorme masa de agua, causada por el impacto tectónico de la plataforma Orión 1, se acercaba a la isla, pero no parecía un tsunami típico. El agua brillaba desde dentro con una extraña luz fosforescente, reaccionando al campo electromagnético generado por las estatuas. No podemos quedarnos aquí, dijo Lucía, tirando de Thomas hacia atrás. La pendiente es inestable. El volcán actúa como un condensador gigante, y si se rompe, nos freiremos aquí mismo. Empezaron a descender por un sendero estrecho, bordeando los escombros. De repente, una de las camionetas negras de la corporación les bloqueó el paso. El coche estaba abollado. El parabrisas era una maraña de grietas, pero el motor seguía rugiendo. La puerta se abrió y Diego salió. Tenía el rostro cubierto de sangre por una profunda herida en la frente, pero su mirada seguía siendo gélida y fanática. En la mano, no sostenía una pistola, sino un detonador portátil, conectado a cargas que sus hombres habían colocado en puntos clave de la cantera. No irás a ninguna parte, Valdés, graznó, limpiándose la sangre con la manga. Has iniciado un proceso que no puedo controlar desde la consola, así que lo detendré de la única manera posible. Si hago estallar el nodo central del procesador principal, el circuito se romperá, la isla sufrirá daños, pero la energía no entrará en el escudo, permanecerá en las profundidades, y Orión podrá recogerla más tarde. Eres un idiota, Diego, gritó Lucía, por encima del estruendo de la tierra. Si haces estallar el nodo ahora, no romperás el circuito, crearás un cortocircuito planetario, la energía no se quedará dentro, detonará, la isla simplemente dejará de existir. Mejor eso que admitir la derrota total. Diego levantó el pulgar sobre el botón. Tienes 10 segundos para darme el código de acceso al Pucao. Esas antenas rojas en la costa, sé que son la clave para enfocar. Dame el claro, y quizá te deje subir a mi helicóptero. La mente de Lucía daba vueltas. Diego estaba al borde de la locura, y los locos no escuchan clases de física. Necesitaba distraerlo. Miró más allá de él, hacia donde la sombra de otro Moai emergía lentamente de la niebla y el vapor, avanzando directamente hacia ellos. Diego, mira hacia atrás, dijo en voz baja. Un viejo truco. Valdés, no funcionará. No es un truco. ¿Oyes el sonido? Diego se quedó paralizado. Un extraño y rítmico chasquido resonó por encima del zumbido general, el sonido de un potente elemento piezoeléctrico descargándose. Justo encima de ellos, en el nivel superior, la estatua de 40 toneladas se inclinó en un ángulo crítico. La vibración de la voz de Diego o del motor acelerado de la camioneta fue la gota que colmó el vaso. La estatua se derrumbó. Un enorme bloque de piedra se estrelló contra la carretera entre Lucía y Diego. El impacto fue tan fuerte que la camioneta salió despedida como un juguete. Diego voló hacia un lado. El detonador se le cayó de las manos y desapareció en una grieta humeante. ¡Corre! ¡A la mina! Lucía empujó a Thomas hacia una pequeña abertura que antaño servía de ventilación a los antiguos maestros. Se sumergieron un segundo antes de que la pendiente principal de la cantera comenzara a derrumbarse. El pozo era estrecho y oscuro, pero las paredes estaban reforzadas con el mismo extraño compuesto que en las cámaras inferiores. Rodaron por un conducto inclinado hasta emerger a una vasta cámara oculta en las profundidades del volcán. Lucía encendió su linterna. El haz de luz impactó en el espacio vacío y se reflejó en superficies lisas, como espejos. Esto no era una cantera, era una cámara de resonancia. Dios mío, exclamó Thomas, poniéndose de pie. Lucía, mira el techo. Sobre sus cabezas colgaban miles de varillas de cuarzo, vibrando a una frecuencia que los humanos perciben no como sonido, sino como presión en el cráneo. En el centro de la sala se alzaba una enorme placa con un mapa holográfico, o algo muy similar, de la isla. Cientos de puntos pulsaban en el mapa, eran moais, cada uno en movimiento. Esto no es solo un mapa, dijo Lucía, acercándose al panel con dedos temblorosos. Es un sistema de retroalimentación. Manu tenía razón. La isla es un mecanismo vivo. Y esta sala es su cerebro. Vio a Diego en el mapa. Su baliza, una tableta, brillaba roja en la superficie. Seguía intentando coordinar a su gente, pero algo más le llamó la atención. La enorme ola. Esa misma pared de agua brillante. Ya estaba a 3 kilómetros de la orilla. En el mapa, aparecía como un vector negro creciente. Las estatuas no siguen el ritmo, afirmó Lucía. Se mueven demasiado despacio. Para que el escudo esté protegido, tenían que ocupar sus lugares en las plataformas simultáneamente. Pero Tepito Kura estaba atrapado en el sector superior. ¿Qué podemos hacer? Thomas corrió hacia el panel. Lucía miró el mapa. En el centro de la isla,
donde convergían todas las líneas. Había un vacío. Se dio cuenta, el sistema necesitaba un impulso central, necesitaba una voz. ¿Recuerdas la canción de Manú?, preguntó Lucía. No la que despierta, sino la que une. La canción del hombre pájaro. Tenía un ritmo diferente. Pero Manú está muerto. Solo tenemos fragmentos de una grabación. Tenemos esta cámara. Thomas. Amplifica cualquier sonido millones de veces. No necesitamos una grabación. Necesitamos reproducir la frecuencia. En ese momento, la bóveda de la cámara se estremeció. Desde arriba, a través de un agujero en el techo, llovieron piedras, y los hombres de Diego comenzaron a descender a la sala por cables. Parecían arañas con sus trajes negros, armados y despiadados. Valdés, la voz de Diego, amplificada por el megáfono, irrumpió en el silencio sagrado de la sala resonante. Tú mismo me trajiste al panel de control. Aléjate del panel o convertiré esta habitación en tu tumba ahora mismo. Lucía miró el mapa y luego a los mercenarios que descendían. Comprendió que solo tenía una oportunidad. Si no podía enviar una señal ahora, la ola destruiría la isla y Diego tomaría el control de la tecnología restante. Thomas, cuando empiece, no pares, susurró. Bloquea el canal de entrada con tu cuerpo si es necesario. Debemos terminar esta canción. Respiró hondo y presionó las palmas de las manos contra el panel de control vibrante, preparándose para emitir el primer sonido. No como científica, sino como parte de esta antigua isla atormentada por el dolor. El aire en la cámara de resonancia estaba tan cargado de electricidad estática que cada movimiento de Lucía provocaba una lluvia de diminutas chispas azules que salían disparadas de sus dedos. Los mercenarios de Diego, descendiendo con cuerdas, parecían sombras de una pesadilla. Sus linternas tácticas se movían frenéticamente por las paredes revestidas de un metal desconocido. Atrás, Valdés. Diego fue el último en aterrizar en el suelo de la cámara. Respiraba con dificultad. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban de triunfo. Esta consola no es solo un panel de control, es el centro neurálgico de toda la placa de Nazca. ¿Entiendes lo que tenemos en nuestras manos ahora mismo? Tenemos el detonador. Diego, gritó Lucía, con las manos aún sobre el panel vibrante. Las estatuas han llegado a la orilla, pero el circuito no está cerrado. Si una ola golpea ahora, causará una falla electromagnética. La isla no solo se inundará, sino que será destrozada desde dentro por la energía acumulada en los resonadores. Diego ignoró sus palabras. Se acercó al mapa holográfico, con los dedos flotando como un depredador sobre los puntos pulsantes. El circuito se cerrará cuando yo quiera. No necesito un escudo para salvar a todos. Necesito una lente. Si dirijo una oleada de energía a través de Autongariki, puedo desencadenar un tsunami al otro lado de la grieta. Imagínate, un clic aquí, y la economía enemiga al otro lado del océano deja de existir. A Lucía se le heló la sangre. Había supuesto que la corporación Orión perseguía objetivos militares, pero la magnitud de la locura de Diego superó sus peores expectativas. No iba a detener la catástrofe, iba a aprovecharla. No puedes, dijo en voz baja. El sistema no está configurado para la agresión. Es biométrico. Responde a la frecuencia de un organismo vivo que cree en lo que hace. Tus algoritmos son solo ruido para ella. Entonces usaré tu voz. Asintió Diego bruscamente a sus hombres. Dos mercenarios agarraron a Lucía por los hombros, retorciéndole los brazos. Diego sacó un dispositivo compacto de su mochila, la interfaz neuronal que usaban para comunicarse con el equipo de la plataforma. Conectaremos tu aparato vocal al amplificador. Cantarás esa misma canción, Lucía, pero mis programas modularán tu voz, cambiando su fase. Transformaremos tu armonía en una onda expansiva. No, Thomas se abalanzó hacia adelante, intentando apartar a los mercenarios, pero un golpe corto en el estómago con la culata de un rifle lo derribó al suelo. Se dobló, jadeando. Thomas. Lucía se estremeció, pero el agarre de los soldados era férreo. Diego presionó electrodos fríos en sus sienes. Empieza, Lucía, o tu asistente se convertirá en la primera víctima del nuevo orden mundial. La sala se estremeció. Un rugido inconfundible llegó del exterior. Una pared de agua se estrelló contra la primera capa de rocas. Los sensores del panel comenzaron a emitir destellos carmesí. El sistema exigía sincronización inmediata. De lo contrario, la carga acumulada de millones de voltios estallaría caóticamente. Lucía cerró los ojos. A través de los electrodos, sintió los fríos impulsos digitales de Diego intentando penetrar en su conciencia, pero también percibió algo más. Las vibraciones del suelo transmitían el ritmo de la isla. Era un zumbido profundo y lento, en el que se oían las voces de cientos de generaciones de Rapa Nui. Manú no solo cantaba canciones, almacenaba la frecuencia de la supervivencia. Canta, ordenó Diego, mirando la pantalla, donde una ola negra ya inundaba la costa virtual. Lucía comenzó a cantar, pero no era un grito de dolor ni de sumisión. No recordaba la melodía, sino la sensación misma de Manú, el mismo poder del que había hablado el anciano. Dirigió su voz no al amplificador de Diego, sino a la estructura misma de la piedra sobre la que se encontraba. Cantó al mar,
a la sal, a las raíces que se adentraban en el manto terrestre. ¿Qué está haciendo?, gritó uno de los técnicos de Diego, mirando los monitores. Señor, está eludiendo nuestros filtros, está entrando en resonancia directa con el núcleo, la frecuencia está fuera de control. Interrumpan, cambien la modulación, gritó Diego, tecleando frenéticamente, pero era demasiado tarde. La sala se llenó de una luz insoportable y cegadora. Las varillas de cuarzo del techo comenzaron a agrietarse una tras otra, bañando a la gente con una lluvia de fragmentos brillantes. Lucía sintió que su voz se convertía en parte de una vasta red invisible. Vio, no con los ojos, sino con la conciencia, como los moais de la costa se enderezaban. Sus núcleos de titanio brillaban al rojo vivo. De repente, las estatuas comenzaron a moverse. En lugar de concentrar la energía en un solo punto, como Diego pretendía, comenzaron a dispersarla, creando una gigantesca cúpula de aire ionizado alrededor de la isla. Traidora. Diego corrió hacia Lucía, levantando la mano para atacar. En ese momento, la isla realizó su maniobra final. Una poderosa sacudida arrojó a todos en la habitación. La losa bajo los pies de Diego se quebró y una columna de vapor geotérmico surgió de la fisura. El jefe de seguridad fue lanzado contra la pared, con su tableta hecha añicos. La energía que Diego había intentado robar comenzó a regresar a la tierra, pero lo atravesaba. Su cuerpo quedó momentáneamente envuelto en un resplandor azulado, una descarga tectónica. Había encontrado el camino más corto para aterrizar a través del equipo metálico de la corporación. Con un grito de horror y dolor, Diego cayó de rodillas. Los sistemas de control se quemaron, dejándolo indefenso en medio del templo tecnológico que se derrumbaba. Lucía. Thomas se puso de pie con dificultad, limpiándose la sangre de la cara. Tenemos que irnos. La sala es inestable. Lucía abrió los ojos. Vio en el mapa holográfico como una ola negra, al impactar el escudo invisible del Moai, se destrozaba en una miríada de salpicaduras. El escudo resistió. La isla se salvó de la destrucción instantánea, pero el precio fue alto. Las estatuas, tras haber liberado toda su carga, comenzaron a enfriarse, y sus antiguos mecanismos fueron destruidos irreversiblemente por la sobrecarga. No podemos dejarlo aquí, señaló Lucía a Diego, que yacía inconsciente. Quería matarnos, gritó Thomas. No somos él, Thomas. Ayúdame. Agarraron a Diego por los brazos y lo arrastraron hacia la salida de emergencia antes de que las bóvedas de la cámara de resonancia finalmente enterraran los secretos de los antiguos ingenieros. Afuera les esperaba el amanecer, el primer amanecer de un nuevo mundo, donde las piedras de la isla de Pascua volvían a ser solo piedras, habiendo cumplido su último deber con el planeta. Emerger por un conducto de ventilación en el sector oriental de Rano Raraku fue como nacer en un mundo nuevo y distorsionado. Cuando Lucía, Tomás y Diego, arrastrándose medio inconscientemente tras ellos, emergieron al aire fresco, un panorama espeluznante se abrió ante ellos. La isla de Pascua, ese silencioso centinela del océano, ya no era un pedazo de tierra estático, gruñía. El cielo sobre Rapa Nui adquirió un extraño tono verde cobrizo. La cúpula electromagnética creada por los Moais aún retenía la tensión atmosférica, pero sus bordes brillaban y se rasgaban como tela vieja bajo la presión de una tormenta. Una ola, al estrellarse contra un escudo invisible, no desapareció sin dejar rastro. Miles de millones de toneladas de agua se habían transformado en una espesa niebla salada que ahora envolvía la costa, ocultando la magnitud de la destrucción. Lucía, mira el suelo, Thomas. Apenas capaz de mantenerse en pie, señaló hacia la base del volcán. La tierra bajo sus botas parecía líquida. Un fenómeno que los sismólogos llaman licuefacción había convertido el suelo sólido en una masa viscosa. Pero algo más era aterrador, a lo largo de toda la costa oriental. Enormes losas de basalto, ocultas durante siglos bajo una capa de roca sedimentaria, comenzaban a emerger del suelo. Era como si la isla se desprendiera de su vieja piel, revelando su verdadero esqueleto artificial. No es solo un escudo. Lucía entrecerró los ojos, intentando ver a Utongariki a través de la neblina de ozono. La resonancia que activó la segunda fase. Las estatuas no solo están absorbiendo el impacto, están reconstruyendo la geometría de la falla. Miró la pantalla de su escáner portátil, que milagrosamente había sobrevivido en su bolso. Los gráficos se volvían locos. La placa tectónica de Nazca bajo ellos comenzó a moverse, pero no de forma caótica, sino con dirección. La isla actuaba como una palanca gigante. Los antiguos ingenieros habían previsto el peor escenario posible, si la tensión en la corteza alcanzaba un punto crítico. Rapa Nui bloquearía físicamente la falla, sacrificando parte de su territorio. Oye, tú. Diego recobró el conocimiento. Su voz era ronca, su mirada nublada. Intentó ponerse de pie, apoyándose en un trozo de roca. Tú destruiste el proyecto. Orión, enviarán una flota aquí. No saldrás de aquí. Cállate, Diego, espetó Lucía, sin darse la vuelta. Tu Orión ha desaparecido. Mira la bahía. Diego siguió su mirada, donde antes brillaban las luces de la plataforma de perforación de vanguardia Orión 1. Ahora solo se balanceaban escombros. Los soportes de titanio,
diseñados para resistir cualquier tormenta, se retorcieron en espirales por la increíble fuerza de la resonancia magnética. La plataforma no se hundió simplemente, sino que fue aniquilada en el momento de la ruptura. De repente, la isla se estremeció con un nuevo impacto, más potente que todos los anteriores. Un sonido como el crujido de miles de cables de acero al romperse llegó desde la costa. Tongariki, susurró Thomas. Una a una, las 15 estatuas de la plataforma más grande de la isla comenzaron a cambiar de altura. No caían, se hundían bajo tierra, como remaches gigantes. Cada estatua, al perforar la corteza, generaba un pulso de tal fuerza que el agua de mar alrededor de Au comenzó a hervir. Este era el proceso de sellado de la fisura tectónica. Tenemos que llegar a Anaquena, dijo Lucía agarrando a Thomas por el hombro. Ahí es donde está la única playa de arena y el punto más alto del promontorio costero. Si parte de la isla queda sumergida por el desplazamiento, esta es nuestra única salvación. ¿Y él?, preguntó Thomas, asintiendo con la cabeza hacia Diego. Lo llevaremos con nosotros. Es testigo de lo que ocurrió aquí. Si sobrevivimos, el mundo debe saber que las estatuas no son ídolos, sino protectoras del planeta. Iniciaron el descenso hacia el valle. El movimiento era casi imposible. Cada pocos minutos, la tierra se elevaba, formando nuevas crestas. Las estatuas Moai, dispersas por la isla, ahora ocupaban nuevas posiciones, inquietantemente simétricas. Las que estaban en las laderas miraban hacia el centro de la isla, como si concentraran su energía en un solo punto. Mire, Thomas señaló una estatua solitaria junto al camino. Su pucao, una tapa de piedra roja, se quebró repentinamente, revelando un complejo entramado del mismo compuesto oscuro que habían visto en la cantera. Un fino rayo de aire ionizado salió disparado del entramado hacia el cielo. Rayos similares comenzaron a elevarse desde otros puntos de la isla. Convergieron en el cenit, formando un embudo de luz. Están vertiendo el exceso de energía en la ionosfera. Lucía apenas podía creer lo que veía. Están impidiendo que el núcleo explote, pero para eso, necesitan aterrizar. El océano ocupará parte de la costa para completar el circuito. En ese momento, se escuchó el rugido de un helicóptero tras ellos. Un Black Hawk negro con el emblema corporativo emergió de detrás de la ladera del volcán. Era el equipo de limpieza o evacuación que Diego había llamado antes de que su equipo se quemara. El helicóptero sobrevoló a su alrededor, levantando nubes de polvo. La puerta se abrió y los mercenarios, completamente equipados, comenzaron a prepararse para el descenso. Diego, gritó el piloto por el altavoz. Ya llegamos. Recuperando el objetivo, Diego sonrió con malicia, mirando a Lucía. Te lo dije, Orión nunca deja testigos. Pero las montañas Rapa Nui tenían su propia perspectiva de la situación. En ese momento, en el momento en que el primer cable tocó el suelo, el Moai más cercano, un gigante enorme a 30 metros de distancia, emitió de repente un agudo chasquido sónico. Un potente pulso electromagnético, emitido por la estatua, atravesó el aire. Los componentes electrónicos del helicóptero se apagaron al instante. Las turbinas se detuvieron. El piloto ni siquiera tuvo tiempo de gritar cuando la máquina de varias toneladas, reducida a un trozo de metal inútil, se estrelló por la ladera y explotó en una bola de fuego. La onda expansiva derribó a Lucía y Thomas. La isla no deja salir a nadie, susurró Lucía, mirando los restos en llamas. El sistema ha bloqueado la zona. Estamos atrapados en el epicentro de la resonancia. Se levantó, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a inclinarse lentamente hacia el océano. El tiempo de la teoría había terminado. Comenzó la agonía de la isla, que decidió reorganizar sus piedras, sin importarles quienes se creían sus amos. El rugido del helicóptero al estrellarse aún resonaba en sus oídos cuando Lucía sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba un extraño y vibrante movimiento. No era un terremoto cualquiera. La isla de Pascua, esa gigantesca nave de piedra, parecía estar intentando nivelarse. Diego se arrodilló, contemplando los restos en llamas del Black Hawk con ojos vacíos y sin voluntad. Su mundo, construido sobre la confianza en el poder de la tecnología y el trabajo mercenario, ardía en llamas anaranjadas en la ladera de un volcán. Levántate, Diego. Lucía lo agarró con fuerza del cuello. Si nos quedamos aquí, nos aplastarán. La isla está entrando en el modo de reparación final de la grieta. No lo entiendes, murmuró, permitiendo que Thomas lo alcanzara desde el otro lado. No se detendrán. Orión enviará un segundo equipo. Para cuando lleguen, será un cementerio o una nueva realidad, espetó Lucía. Thomas, llévalo al rover. Si es que aún arranca. Su todoterreno estaba aparcado 100 metros cuesta abajo. Mientras caminaban, Lucía miraba frenéticamente la tableta. La pantalla estaba rota, pero los sensores seguían transmitiendo datos. La frecuencia de resonancia había alcanzado su punto máximo. Los rayos ionizados que emanaban del pucao de las estatuas se entrelazaban en el cielo formando una única red, similar a una cúpula brillante.
La isla estaba vertiendo un exceso colosal de energía a la atmósfera, creando una aurora boreal artificial sobre el Ecuador. «Miren la orilla», gritó Thomas por encima del rugido del viento. La pared negra de agua, sostenida por el campo electromagnético de las estatuas, comenzó a retroceder lentamente, no hacia el océano, sino hacia el interior, absorbida por las grietas que se formaban en la plataforma. La isla estaba literalmente bebiéndose el mar. Lucía se dio cuenta, el sistema enfriaba los núcleos de titanio abrasadores de los Moais utilizando agua del océano como refrigerante. Llegaron al rover. Lucía se puso al volante de un salto y Thomas empujó a Diego al asiento trasero. El motor chisporroteó, expulsando una nube de humo azul, pero finalmente arrancó con un rugido. «Tenemos que llegar a Anaquena», ordenó Lucía. «Ahí está la torre de retransmisión principal de los antiguos. ¿Recuerdan esa estatua solitaria con el pucao más grande? No es solo un tocado, es un controlador maestro. Si no le envío la señal de terminar a tiempo, el depósito de iones convertirá la isla en un desierto abrasador». El coche arrancó, rebotando sobre las rocas. El camino a Anaquena prácticamente había desaparecido, cortado por profundas fisuras humeantes. Lucía conducía frenéticamente, aprovechando su experiencia trabajando en las canteras de Atacama. Vio a los Moais pasar a toda velocidad. Ahora no se movían. Se congelaron en sus nuevas posiciones, formando un círculo geométrico perfecto de varios kilómetros de diámetro. «Lucía, los sensores detectan una oleada térmica en el centro del círculo». Thomas se inclinó desde el asiento trasero, mirando su monitor. «La temperatura de la roca está subiendo. Si el vórtice de iones no se cierra, habrá una explosión térmica». «Lo sé». Lucía agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Necesito modificar la señal de nuestro escáner sónico. Si puedo resonar con el pucao de la estatua principal, cerraré el circuito». En ese momento, el cielo sobre ellos literalmente estalló. Una descarga cegadora de electricidad estática golpeó la roca a 10 metros del vehículo. Los componentes electrónicos del rover se apagaron por un momento, los faros parpadearon y se apagaron. Lucía condujo en completa oscuridad, guiada solo por el brillo fantasmal de los rayos de iones. «Diego, tenías un transmisor de campo Orión en tu mochila», gritó sin darse la vuelta. «Sácalo. Es 10 veces más potente que nuestro escáner». Diego, como si despertara de un trance, comenzó a rebuscar frenéticamente entre sus pertenencias. Su instinto de supervivencia finalmente superó su lealtad corporativa. «Aquí», le ofreció el pesado bloque de metal. «Pero está encriptado». «Dámelo». Thomas le arrebató el dispositivo. Sus dedos, acostumbrados al código, recorrieron rápidamente los botones. «Intentaré resintonizar la etapa de salida a la frecuencia de la canción del hombre pájaro». «Lucía, acelera». 5 minutos. Nos quedan 5 minutos. El coche aceleró hacia la playa de arena de Anaquena. Las llamaradas iónicas proyectaban una luz azul mortal sobre la arena blanca. En el centro de la playa, en un alto se alzaba una majestuosa estatua. Su sombrero rojo latía con una luz interior, vibrando tan poderosamente que la arena a su alrededor se elevaba en el aire, formando la apariencia de tornados danzantes. «Llegamos». Lucía frenó a fondo. Salieron del coche. El viento era tan fuerte que tuvieron que caminar agachados. A 100 metros, el océano se agitaba furiosamente, con el nivel del agua fluctuando constantemente, la isla subía y bajaba varios metros. Lucía agarró el transmisor, al que Thomas ya había conectado la antena remota. «Diego, sujeta el mástil». «Thomas, ajusta la modulación». Los tres se encontraban a los pies del antiguo coloso, el ingeniero, el técnico de laboratorio y el mercenario, unidos por el miedo al poder que ellos mismos habían despertado. Lucía apoyó la palma de la mano sobre la fría piedra de la estatua. La vibración era insoportable y el ultrasonido le hacía doler los dientes. «Ahora», gritó Thomas. «Ha empezado el pulso». Lucía cerró los ojos y comenzó a susurrar las palabras que habían quedado grabadas en su memoria en la cueva de Manú. No era una canción. Era un ritmo matemático, incrustado en la estructura del lenguaje humano. Caote Manú, Caote Manú. El transmisor en las manos de Diego empezó a humear bajo la tensión. De repente, el pucao rojo sobre la estatua emitió un sonido claro y penetrante, como el sonido de un cristal rompiéndose. El rayo que salía disparado hacia el cielo cambió de color, de un azul alarmante a un dorado suave. Como si fuera una señal,
todos los demás rayos de la isla empezaron a desvanecerse. La cúpula electromagnética empezó a disolverse lentamente. La tensión en el aire se relajó. Pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Lucía abrió los ojos y vio que el vórtice iónico en el cenit se había cerrado. Pero la tierra bajo ellos dejó escapar un último y prolongado suspiro. Todo el borde oriental de la playa, junto con el palmeral, empezó a hundirse lenta y silenciosamente bajo el agua. La isla estaba realizando su último acto de equilibrio. «Lo logramos», susurró Thomas, mirando los árboles que se hundían. Lucía miró la estatua principal. Sus ojos, como lentes, se habían apagado. Había vuelto a ser solo un trozo de piedra. Pero en su quietud, ahora había una sensación de satisfacción por el deber cumplido. «Cerramos la puerta», respondió Lucía. Pero la llave se rompió. Se giró hacia el océano. En el horizonte, a través de la niebla que se disipaba, comenzaban a aparecer los primeros rayos del verdadero amanecer. Pero en ese horizonte, Lucía vio puntos negros. No eran pájaros. Eran barcos. Y no eran barcos de rescate. La corporación Orión buscaba sus respuestas, sin saber que la isla de Pascua ya no estaba dispuesta a compartirlas. El amanecer sobre Anaquena carecía de belleza terrenal. El sol se alzaba a través de una espesa neblina de ozono y ceniza volcánica, tiñendo el cielo de un inquietante color sangre seca. El silencio que siguió al cierre del vórtice iónico le pesaba en los tímpanos más que el rugido reciente. Lucía se arrodilló en la arena mojada, sintiendo el agua fría empapando sus botas. La isla de Pascua seguía asentándose. El mar recuperaba inexorablemente metro a metro las playas blancas. Barcos. Thomas señaló el horizonte con mano temblorosa. Lucía, hay demasiados para el equipo de limpieza. Levantó la cabeza. Las siluetas depredadoras de los destructores emergieron de la neblina gris. No era solo el Orión. La corporación había desplegado flotas militares privadas para acordonar la isla. Se movían en formación de cuña, sin encender las luces de navegación, como si temieran asustar a la bestia que acababa de aquietarse. «No vienen a rescatarnos», dijo Diego, inseguro. Miró la flota de su antiguo jefe con una sonrisa amarga. «Necesitan los restos, necesitan el titanio y la clave tectónica, y reducirán esta isla a polvo si se dan cuenta de que el sistema está bloqueado». Lucía se levantó bruscamente, apartando la arena. En su mente, despejada del pánico por la fría sensación de la comprensión, la última pieza del rompecabezas encajó. El sistema no está completamente bloqueado. Diego, está en modo de espera. Si empiezan a perforar o usan cargas de profundidad para abrir la cantera, la carga residual detonará. Esos moais que se hundieron bajo tierra ahora son minas terrestres. La isla se convertirá en una mina gigante. Tenemos que indicarles que pare, exclamó Thomas. Tenemos un transmisor. El transmisor se quemó. Thomas, míralo. Lucía asintió con la cabeza hacia el trozo de metal fundido en las manos de Diego. Y aunque funcionara, Orión no escucha palabras. Necesitan pruebas físicas de que la tecnología está destruida, o inaccesible. Se giró hacia la gran estatua de Aunaunau. El controlador principal permanecía inmóvil, pero Lucía sabía que en su interior, el corazón aún latía, una varilla central de titanio conectada al acumulador geotérmico. Era el último punto de acceso. Si se destruía, el circuito se rompería para siempre, convirtiendo el mecanismo de alta tecnología en una pila de basalto inútil. Pero el precio era alto. La destrucción del nodo central provocaría un colapso en cascada de toda la plataforma de AU y la sección de costa en la que se encontraban. «Tenemos que volar la estatua principal», dijo Lucía en voz baja. Thomas retrocedió horrorizado. «¿Estás loco? Este es el símbolo de la isla. Esto es por lo que Manu dio su vida. Manu dio su vida para evitar que la isla se convirtiera en un arma», dijo Lucía, acercándose a la estatua. «Si Orión logra acceder a este controlador, restaurarán el sistema en un mes, y entonces las canciones de Rapa Nui se convertirán en órdenes para un ataque de artillería. Debemos cortar la conexión. Ahora». Diego metió la mano lentamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Sus movimientos eran rígidos, su rostro una máscara de dolor. Sacó una pequeña caja, un duplicado del detonador táctico que siempre llevaba, por si acaso. «Mi gente en la cantera aún tiene un suministro de explosivo plástico. Puedo activarlo a distancia a través del repetidor si llegamos a las alturas. Pero para destruir esta estatua, necesito colocar la carga directamente en la base del pucao». Lucía miró la tapa de piedra roja, que se elevaba 5 metros sobre el suelo. «Me queda una lata de mezcla de termita en mi mochila. La usábamos para soldar sensores en condiciones extremas. Si la insertas en la unión entre la cabeza y el sombrero, la temperatura derretirá el núcleo de titanio en segundos». «Es un suicidio», susurró Thomas. «La plataforma se derrumbará en el agua en cuanto se rompa la cadena. No tendremos tiempo de llegar al coche. Entonces corre, Thomas». Lucía lo miró con ternura y tristeza. «Toma el rover y dirígete a Angarroa. Quizás allí, al otro lado de la isla, la costa aguante». «No». Thomas apretó los puños.
con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. No los dejaré. Y a esta isla tampoco. Diego los miró a ambos. Algo humano, olvidado hace tiempo bajo capas de cinismo corporativo, brilló en su mirada por un instante. Le entregó a Lucía el detonador. Voy para allá arriba. Mi cuerpo todavía está lleno de componentes electrónicos. Y ahora mismo están fallando. Soy el conductor perfecto para esta carga. Tú y Thomas deberían preparar el rover. En cuanto vean el destello, conduzcan como si todos los demonios del océano los persiguieran. Diego, quiso objetar Lucía, pero él la detuvo con un gesto. No, yo empecé esta perforación. Mi firma está en las órdenes que despertaron a este cabrón. Esta es mi manera de ajustar cuentas. Diego, superando el dolor, comenzó a trepar por la espalda de la estatua, usando las protuberancias de la piedra. Parecía una araña vieja y herida. Lucía y Thomas se quedaron paralizados abajo, viéndolo asegurar un frasco de termita en un punto crítico del resonador. En ese momento, un potente haz de luz proveniente del destructor líder, el Orión, que ya se había acercado al rango de tiro, impactó. Siguió una salva de advertencia de un cañón de fuego rápido. Los proyectiles rasgaron el agua a 100 metros de la orilla, levantando columnas de espuma. Exigieron rendición. Rápido, gritó Lucía. Diego se giró, bajo el reflector enemigo. Su rostro era un fantasma blanco. Apretó el detonador contra el pecho. Fuera, gritó. Ahora. Lucía agarró la mano de Thomas y lo arrastró hacia el todoterreno. Subieron a la cabina, con el motor rugiendo, levantando arena de debajo de las ruedas. Por el retrovisor, Lucía vio la figura de Diego sobre la estatua fundirse con el pucao rojo. No hubo explosión, sino un destello cegador y silencioso de llama blanca. La mezcla de termita quemó la piedra y el metal en una fracción de segundo. En ese mismo instante, un sonido como el grito de una ballena herida llegó del suelo. La plataforma de Aunaunau comenzó a inclinarse lentamente. Las estatuas que se alzaban sobre ella se desplomaron hacia atrás como fichas de dominó. El destello fue tan potente que la electrónica de las naves Orión volvió a fallar, y el silencio se apoderó del mar. Lucía observó cómo el enorme controlador Moai se desplomaba en las olas, llevándose consigo a Diego y la última esperanza de la corporación para dominar el mundo. La orilla bajo el rover se estremeció. Una enorme grieta partió la playa de Anaquena por la mitad. El vehículo, balanceándose en el borde del acantilado, se impulsó hacia adelante, escapando del abismo que lo embullía todo su paso. Lo hizo, susurró Thomas, mirando hacia atrás. La isla de Pascua se encogía, la costa se hundía bajo las olas, ocultando las ruinas de una antigua civilización. Pero había una extraña y cruel justicia en esta destrucción. Lucía condujo entre la ceniza y la niebla, sabiendo que habían sobrevivido, pero el mundo al que regresaban nunca sería el mismo. La isla de Pascua había quedado en silencio, pero su sacrificio final no se había ofrecido a los dioses, sino a los hombres. El todoterreno rugió al límite de su potencia, superando los últimos metros de la cuesta ascendente, mientras que tras ellos, Anaquena finalmente desaparecía en las rugientes fauces del océano. Lucía no miró por los retrovisores. Sintió la costa desmoronándose contra su cuello, las losas de varias toneladas de Aunaunau precipitándose hacia el abismo, completando la cadena rota con su caída. La isla de Pascua se estremeció en su agonía, o quizás, en su agonía purificadora, al llegar a la alta cresta de colinas al pie del Terebac, el punto más alto de la isla. El motor del todoterreno tosió y se apagó por completo. Se hizo un silencio, más aterrador que cualquier ruido. Lucía y Thomas salieron del coche. El viento, que recientemente los había derribado, cesó repentinamente, dejando solo un sabor salado en sus labios y el olor a piedra quemada. Se quedaron en la cima, contemplando lo que quedaba de su mundo. La escena era majestuosa y espeluznante. El extremo oriental de la isla, justo donde se alzaban Tongariki y las canteras, estaba medio sumergido, pero allí, bajo las olas, algo increíble estaba sucediendo. Un suave y pulsante resplandor azul atravesaba el lecho marino. Las estatuas Moai, hundidas hasta el fondo, continuaban su trabajo. Formaban un contorno submarino perfecto, estabilizando la falla de la placa de Nazca. La isla no solo se hundía, se estaba convirtiendo en un sello de las profundidades marinas, impreso en la herida del planeta. Miren, barcos. Thomas señaló hacia el mar. La flota de Orión y sus mercenarios tenían prisa. Quienes habían venido en busca del botín se encontraron con una fuerza que no pudieron abordar. Enormes cráteres y perturbaciones electromagnéticas hicieron imposible permanecer en las aguas costeras. La gran corporación huyó, dejando atrás solo escombros y los restos de sus ambiciones. Lucía se sentó en una roca cubierta de hierba seca. Sus manos, manchadas de aceite y polvo de basalto, finalmente dejaron de temblar. Sacó su última posesión, una pequeña figura Moai que Manu le había regalado en su primer día en la isla. Él lo sabía. Thomas, dijo en voz baja. Manu sabía que este día llegaría. Lo llamó el gran sueño, que terminaría cuando la gente se volviera demasiado ruidosa. Borramos su historia. Lucía. Thomas se sentó a su lado, abrazándose las rodillas. Todo lo que estudiaron los arqueólogos, todo lo que vimos en las canteras, ahora está todo en el fondo.
nadie nos creerá. Dirán que fue solo un movimiento tectónico y un tsunami. Que así sea. Lucía miró al horizonte, donde el cielo finalmente comenzaba a despejarse de la neblina iónica. Que siga siendo una anomalía geológica. Si el mundo descubre la verdad, que los Moai son los paneles de control del planeta, volverán a por esta isla. Y esta vez estarán mejor preparados. Diego fue solo la primera señal. Se levantó y caminó hasta el borde mismo del acantilado. Abajo, a pocos kilómetros, se divisaba el pueblo de Angarroa. Había sobrevivido, la parte occidental de la isla estaba casi intacta, protegida por la masa del volcán. La gente ya salía de sus casas, contemplando el paisaje transformado. No borramos la historia, Thomas. La salvamos. Activamos este mecanismo de un modo que los humanos no podrán descifrar durante miles de años. Devolvimos el secreto de la isla. De repente, un sonido bajo y apenas audible provino del océano. No era un estruendo ni una explosión. Era un sonido acústico puro, como el último acorde de un gran órgano. Recorrió la isla, haciendo que la hierba se doblara hasta el suelo y luego desapareciera en el infinito océano Pacífico. Era la señal de la finalización. El sistema encendió. El titanio dentro de la piedra se enfrió, convirtiéndose en un metal inerte. Lucía Valdés, una ingeniera que no creía en milagros, cerró los ojos y sonrió por primera vez en días. Se dio cuenta de que los antiguos ingenieros no eran dioses ni extraterrestres. Simplemente eran personas que amaban su tierra lo suficiente como para construir una defensa que pudiera sobrevivir a siglos de locura humana. Vamos, dijo, tocando el hombro de Thomas. Necesitamos ayudar a los de abajo. Debemos construir una nueva vida en una isla más pequeña, pero más limpia. Comenzaron el largo descenso hacia Angarroa. Tras ellos, recortado por el sol naciente, se alzaba Terevaca, el último guardián de Rapa Nui. Los Moais ya no se movían. Ya no miraban al cielo ni vibraban con energía. Regresaron al silencio del que habían emergido. Pero Lucía lo sabía, en las profundidades de las olas, donde la presión del océano se encuentra con el calor del manto. Los gigantes de piedra continúan su eterna vigilia, custodiando la frágil paz de un mundo que nunca ha aprendido a comprenderlos. Escapar de la isla de Pascua no era escapar de ella, fue un escape hacia una nueva era, donde los humanos volverán a ser meros huéspedes en este antiguo, sabio y muy peligroso planeta.